a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre la guerra de Ucrania, sobre los actores y la búsqueda de una solución negociada que también tiene muchos enemigos. Es decir, en la guerra iniciada por Rusia en territorio ucraniano había muchos enemigos, pero ahora la búsqueda de una negociación también tiene enemigos. A todas estas, ¿quién va a pagar si se sigue la guerra? ¿Europa está en disposición de pagar? ¿Van a incrementar el presupuesto de defensa? ¿Van a mantener por sí solos la guerra? ¿Van a poner sus tropas, tanto las del Reino Unido como otros países, en Ucrania para pelear con los rusos? ¿O van a buscar mercenarios para suplir los espacios que se van a dejar? ¿Qué es lo que va a ocurrir en Ucrania? ¿Y por qué hay tanta desinformación? ¿Y cuáles son las razones por las cuales el señor Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, que tiene, por cierto, las elecciones vencidas en razón o argumentación de que están en guerra, puede o no parar otro tipo de negociaciones? Se realizó un acuerdo en París, los de la Comunidad Europea hablaron, por cierto, Sánchez mintió abiertamente como lo ha hecho en otras oportunidades, y también se hizo una reunión en Arabia Saudita donde participó el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, junto con el canciller del régimen ruso, Sergei Lavrov, que se acordó cuáles fueron las consecuencias que se observaron para poder tomar decisiones que se han tomado y lo que viene. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Guillermo Lafarrière, pero antes quiero saludar a toda la gente que a esta hora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos que están a esta hora activadísimos en el super chat de YouTube y también los que se unen a través de X y a través de todas nuestras plataformas en las redes sociales, igualmente a nuestros amigos de Facebook y de Instagram. Y un saludo muy especial a todos aquellos que nos acompañan a través de Rumble y, por supuesto, desde nuestros podcasts. Bienvenido, Guillermo. Mil gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Maybor, por invitarme. Siempre un gusto. Quiero que empecemos esta conversación dándome tu posición sobre el escenario que está tan movido. Zelensky negado a un proceso que no está partiendo de los intereses de él, la Comunidad Europea en el marco de todas las acciones que se han acometido ayer y hoy, discursos, etcétera, y Estados Unidos y Rusia. Adelante. Bueno, Maybor, lo que estamos asistiendo en realidad es a que todo un castillo de hielo que estuvimos escuchando y viendo que se había construido desde los medios, desde muchos políticamente correctos, diciéndonos que la guerra en Ucrania era una donde Rusia estaba siendo derrotada, destruida, que Putin iba a ir al Tribunal Internacional y que el régimen iba a cambiar en Rusia, era una patraña inmensa que todo aquel que tuviera algún conocimiento mínimo de la historia de la historia contemporánea y de los temas estratégicos, te podría haber dicho de que no iba a ser. Pero bueno, como ese castillo se destruyó, han quedado, como se dice en Argentina, colgados del pincel a la pared todos los que creyeron la mentira. Es como el peronismo kirchnerista en Argentina, que durante décadas mintió sobre la situación económica en la Argentina hasta que colapsó y de golpe todos quedaron colgados. Uy, mirá el desastre que nos dejaron. Bueno, ese desastre es el que sucedió. La jarra con leche se rompió la jarra, la leche está derramada y no se la puede pegar, no se puede colocar la leche de nuevo en la jarra. Todo lo que viene es una construcción absolutamente distinta. No se puede ir hacia el pasado como si nada de esto hubiera ocurrido. Y te termino con esto. Esto se podría haber terminado entre marzo y abril del 2022 en Estambul, con un acuerdo de paz que estaba ya a la firma. No lo decimos nosotros, lo dice Bennett, el ex primer ministro de Israel, lo dicen otras personas también. En ese acuerdo, los territorios que hoy ocupa Rusia quedaban como entidades autónomas dentro de la soberanía ucraniana. Se reconocía a Ucrania como un territorio neutral
y que, bueno, reconocían que Crimea era de Rusia. 3 años después de guerra, evidentemente, esa solución, digamos, aceptable para Ucrania, ya no es más válida, porque se ha peleado, se ha derramado sangre y en la naturaleza de las cosas está que si vos has derramado sangre de tus hombres en el campo de batalla, no vas a exigir lo mismo que podrías haber pedido en una conferencia de paz a 3 meses de haberse iniciado la guerra. Bueno, en ese desastre estamos y el gobierno de Estados Unidos ha decidido que eso tiene que terminar y reconoce algo que nadie quiere reconocer. Ganó Rusia, Maybor, ganó Rusia, esa es la realidad. No solamente ganó Rusia, también ganaron los que financiaron la guerra, los que recibieron el financiamiento de la guerra. Se está hablando aquí en Estados Unidos que se está tratando de hacer una auditoría sobre el uso de los fondos de los ciudadanos norteamericanos y pasa por una auditoría al Pentágono, una auditoría para la USAID, para la NET, para todas esas ayudas que se dan y lo que se hace internamente con el dinero, y se ha calculado que hubo aproximadamente, porque nadie sabe exactamente cuánto es, unos 350,000 millones de dólares, y ahora Zelensky dice que solamente recibió 75,000 millones, amén de todo lo que era la parte de pertrechos militares, etcétera, y ayuda con tropa, formación, etcétera. Te pregunto esto y te pregunto quién va a pagar la guerra si continúa como lo dijeron ayer en París, por ejemplo. A ver, déjame empezar por tu última parte de tu requerimiento. Pensar que Europa, que a duras penas tiene capacidad militar para seguir sosteniendo a Ucrania en estos 3 años, porque ha agotado sus stocks por algo que hemos hablado. Europa y Estados Unidos también se prepararon para guerras de tipo expedicionario, no para guerras de larga duración y de alta intensidad. Entonces, eso explica por qué los stocks de Occidente se vaciaron, se agotaron a niveles críticos. Entonces, pensar que el Reino Unido, Francia y quien sea Polonia ya dijo que no, van a desplegar tropas a Ucrania para seguir peleando contra Rusia, me parece que es una quimera, que no va a suceder, porque eso implica ir a la guerra con Rusia. Ir a la guerra con Rusia. Por otro lado, creo que no saben qué decir, no saben qué decir y cómo proceder. Y lo peor de todo es el cachetazo que han recibido de parte del gobierno de Trump, que les ha dicho, se lo ha dicho el señor Rubio que tú mencionaste, se lo ha dicho el secretario de Defensa, les ha dicho, ustedes han vivido de irrealidades. Tenemos que reconocer que no podemos vencer, que no se podía vencer a Rusia. Tenemos que reconocer las realidades del campo de batalla donde los rusos no los van a poder sacar de ahí. Entonces, esa dosis de realismo tan grande, insisto, los ha descolocado y entonces dicen, bueno, como esta charla de París que vos mencionaste, dicen vamos a seguir la guerra. No, te llevo a este punto. ¿Tú crees, Maybor, por las personas que nos están viendo, que el gobierno de Estados Unidos se va a sentar allá en Arabia Saudita con los rusos para negociar una salida de esta guerra si no tuviera la seguridad de lo que pacte lo va a poder imponer a Europa? Y esto ya sucedió en el pasado, Maybor. En Vietnam, Estados Unidos negoció con Kissinger con Le Duc en París, y cuando llegaron a un acuerdo luego de 3 años, le impusieron el acuerdo al gobierno de Saigón. El mismo Trump llegó a un acuerdo en Doha con los talibanes y se lo impuso al gobierno de Afganistán. Entonces, yo no veo que realmente haya espacio para que Europa, digamos como se dice en Argentina, se corte sola y
vaya a una guerra contra Rusia. No lo creo. No, nosotros tampoco lo creemos, pero por ejemplo el gobierno de Gran Bretaña ha señalado que están en toda la disposición de enviar tropas. Si el Reino Unido envía tropas a Ucrania, el Reino Unido entra directamente en una guerra contra Rusia. Si Volodymyr Zelensky no quiere finalizar la guerra o no quiere, por ejemplo, dentro de los planteamientos que se han hecho, hacer unas elecciones o sacar a la oposición de la cárcel o establecer algún mecanismo que le permita, porque hasta el momento ha señalado que tiene la intención también de entrar a la OTAN. La OTAN va a quedar un poco desprendida desde el punto de vista de lo que es el concepto como tal, que el concepto está como en desuso, Guillermo. Pero adicionalmente a ello no va a tener fondos, porque si Estados Unidos dice que no va a poner más fondos y que se tiene que revisar la OTAN desde el punto de vista conceptual y efectivo, a ver qué es exactamente lo que quieren, o no van a poder seguir en ella. Los de Europa han dicho que sí, porque es su propia defensa y su propia existencia. Pero aquí hay elementos que van sobre nuevos intereses, una zona geopolítica movida y unos intereses de los Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico más que directamente relacionados con Europa. Son muchos los temas que están sobre la mesa y parece que hay algunos actores políticos que no los entienden. A ver, lo que Europa está tomando noticia es de algo que contigo hemos conversado en más de una oportunidad y era evidente. Después de Europa ya no es vital para Estados Unidos. No es la Europa que era vital en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, aunque ya ahí se atisbaba que el Asia-Pacífico era un pivot que se venía, algo que se inicia con Truman muy lentamente, pero que se acelera muchísimo quizás con Obama y es un tema a discutir. Vos das en la tecla. Estados Unidos no puede, el peor legado que ese desastre que fue Biden dejó para Occidente es la interacción profunda entre Rusia y China. Una interacción profunda entre Rusia y China va en contra de los intereses de Occidente y de la posibilidad, cualquier posibilidad de poder contener a China en algún momento en el futuro del siglo XXI. Entonces, para que esa Rusia y China no sea algo permanente en el futuro, vos tenés que detener esta guerra en Europa, así como estás tratando de parar lo que sucede en Medio Oriente. Tenés que enfriar esos hotspots. Vos tenés que, y te sumo una cosa más, Trump dijo que quiere sumar a Rusia al grupo de los 7 para que se transforme en el grupo de los 8. ¿Está? Entonces, ¿qué es esto? Trump inicia un camino para ver si puede empezar a generar incentivos para que Rusia en algún momento tome más distancia de China, pero eso no va a suceder, Maybor, rápidamente. Va a llevar años, va a llevar toda la administración del señor Trump y los que sigan si están en esta política. Yo les recuerdo que Jan Bremer, que es el presidente del ASEAN Group, un think tank muy importante de Estados Unidos, muy ligado al Partido Demócrata, hace algunos meses dijo que independientemente del color político del presidente que asumiera en Estados Unidos desde el 20 de enero pasado, era inexorable tomar un camino para acercar a Rusia a Estados Unidos y separarla de China, porque no era, como decíamos antes, aceptable para Estados Unidos una Rusia pegada a China. Eso es algo harto evidente. Y lo que pasa de nuevo es que Europa se está dando cuenta de dos cosas muy importantes. Una, lo que tú mencionaste de esa necesidad de Estados Unidos de reconfigurar su relación con Rusia. Y segundo, algo que vieron de Gaulle y Adenauer a principios de los 60, que no es siempre algo seguro que tu agenda de seguridad sea un espejo de la agenda de seguridad de Washington.
Y eso es lo que ha sucedido. La OTAN, donde está Estados Unidos y que es el principal aportante a la OTAN, en términos económicos y tecnológicos, la OTAN se ha dado cuenta que su agenda de seguridad, o la que ellos expresan que es la agenda de seguridad que tienen, no es la que tiene Washington. Y cuidado, Meibor, que esto también va a ser observado por Japón, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam, porque es evidente que en un punto Estados Unidos puede hacer pesar su propia visión de seguridad por sobre aquellos que están bajo el paraguas. Esto es evidente de lo que surge, de lo que está sucediendo hoy con la OTAN. Y hay otro aspecto que es sumamente importante, porque en el tema de la OTAN y en el tema de la redefinición de objetivos, vemos a personajes como Emmanuel Macron, que tiene muchos problemas políticos para mantenerse en el cargo, a un Pedro Sánchez, que de acuerdo a las informaciones que han surgido, hasta le pide permiso a Alex Soros para moverse del poder en un futuro inmediato. Comprometen un presupuesto que no tienen, porque, por ejemplo, España no cumplió con la estrategia de presupuesto marcado por la Comunidad Europea, pero no fueron los únicos. Casi ningún país lo cumplió. Y tenemos a Alemania, que está envuelta dentro de sus propios demonios, discutiendo y escogiendo un nuevo jefe de Estado en el marco de una disgregación social y de un fracaso no solamente desde el punto de vista económico, estamos hablando de un fracaso desde el punto de vista del modelo político doctrinario. Y en ese sentido te quiero preguntar por qué aquí estamos atendiendo también en el marco de las negociaciones para poner fin a una guerra costosa y sin sentido, el tema doctrinario, el tema de los globalistas, los de la Agenda 2030, ahora 2045, etcétera, y el resto que están en contra. Quisiera tener tu opinión al respecto porque creo que lo que viene en los próximos días nos va a dejar impactados a muchos, con excepción de aquellos que hemos seguido la línea más realista y no de la propaganda de los medios oficialistas de muchos de los gobiernos. Sí, déjame darte un punto muy pequeño con respecto a Macron. Coincido con vos lo que mencionás con respecto a él. Sin embargo, agregaría que Macron viene hace varios meses insistiendo en la necesidad de generar una defensa europea disociada de la agenda de Estados Unidos. En eso rescata la mirada de Gaulle de los 60, que nunca se pudo concretar, porque hay cierta, digamos, haraganería del resto de las naciones europeas que están muy cómodas gastando nada y que sea Estados Unidos el pagador de su seguridad, algo que parece ser que con Trump se termina. Este tema yo no soy un experto en el tema de la Agenda 2030, de esto tenés que hablarlo mejor con Karina, pero sí te puedo decir, Karina Mariani, una común amiga, pero sí te puedo decir que la Agenda 2030 es una agenda irreal, una agenda que es propia de ciertas élites que tratan de generar un discurso único, aceptable y correcto políticamente. Un discurso que hoy te dice que el mundo está superpoblado y al mismo tiempo después te dice que está decreciendo la población en China y eso puede generar problemas a largo plazo, o el problema demográfico que tiene Rusia. No, me hacen acordar a los peronistas que en Argentina te dicen A y B con la misma facilidad y sin problema, y te lo dicen como si todo el mundo fuera tonto. Yo creo que lo que está colapsando es una mirada del mundo absolutamente falsa, mirada del mundo que desgraciadamente no es un tema que sea común a todo el planeta, es un problema de Occidente, porque ni la India, ni los rusos, ni los chinos tienen este problema, tienen otros problemas, pero no lo tienen. Miran al mundo como es, no pensando que ya es una construcción y a través de esa construcción de tipo verbal
o de discursiva se puede generar una realidad. Es una estupidez, pero bueno, en eso hemos vivido. A ver, yo te recuerdo, Meibor, y algo que vos sabés bien, este tema de la falta de realidad no es un problema del Partido Demócrata. Es como vos decís, los neocon. El señor Bush hijo hizo bien cuando atacó a Afganistán en su momento, en una medida realista, pero después se desvió del realismo para creer que podía transformar a una sociedad tribal en una sociedad del siglo XXI. Y lo mismo cometió en el 2003, cuando llevó a la guerra en Irak, pensando, en marzo del 2003, pensando que iba a generar un gran cambio en Medio Oriente, y lo que hizo fue un descalabro que todavía hoy estamos pagando. Entonces, ese alejamiento del realismo que en Estados Unidos viene, quizás desde fines de la guerra de Corea, atraviesa toda la etapa de Vietnam y tuvo una etapa de retorno al realismo, a mi juicio, con los dos gobiernos de Reagan, y el primero y el único que tuvo Bush padre, que no tenía nada que ver con su hijo, ¿no es cierto? Pero desde ese entonces, desde el fin de la guerra de Corea hasta el presente, el realismo ha estado muy, obviamente no con Nixon, me parece que Nixon fue un hombre, ahí me equivoqué, Nixon fue realista junto con Kissinger, pero salvo esas etapas, no ha reinado el realismo en Estados Unidos, y por eso hemos visto este decaimiento de la principal potencia de Occidente. Ese es, a mi juicio, lo que está pasando. Y hay dos puntos importantes que quiero contar en esta entrevista antes de que nos vayamos en esta parte final. Número uno, el rol de Erdogan. Erdogan estuvo en las primeras conversaciones cuando China presentó un plan y cuando Brasil presentó un plan, y ha jugado un rol estratégico en la región. Eso número uno. Y número dos, la propuesta de los Estados Unidos a Zelensky de que un 50% de los minerales, tierras raras, etcétera, fueran dados en garantía del dinero que Zelensky aspira a tener de los ciudadanos norteamericanos. Esos dos puntos han sido utilizados también por los medios, contrario al presidente Trump y a otros que están moviéndose en el escenario político para acusarlo de colonialismo, de etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que ese tema de las tierras raras, y que me parece que coinciden en gran parte con mucha de la superficie que al final del día se va a quedar Rusia, va a ser algo que va a estar en esa mesa de negociación que está en Arabia Saudita y que entre rusos y estadounidenses van a resolver. Yo creo que a lo que Zelensky no entiende es que se topó con alguien que dice: hasta acá llegaste, yo no voy a poner más dinero como lo puso Biden, y esta cuenta va a haber que pagarla. Es durísimo esto, ¿no es cierto? Porque en realidad Ucrania ya ha pagado esta cuenta de la estupidez de haberse ido de las negociaciones en Estambul, porque se va a una situación extremadamente perjudicial para Ucrania. Al menos Ucrania va a tener salida al Mar Negro con Odessa, al menos eso. Y con respecto al señor Erdogan, vos sabés que yo tengo una duda con respecto a Erdogan. Yo creo que Erdogan pretende más de lo que puede. A mí me parece que Erdogan, como Lula en Brasil, creen que están a la altura de, qué sé yo, de Rusia, de Estados Unidos, de China o de Narendra Modi en India, para sentarse, y no te digo hacer un dictum, pero sentarse y hacerse escuchar y que tengan que prestarle mucha atención. Me parece que no es así, aunque está jugando Erdogan como si tal fuese el caso. De hecho, no le ha ido tan mal con estos tipos que gobiernan parte de Siria, en la costa mediterránea de ese país. El resto del país es un aquelarre, y que le responden a él. Pero me parece que Erdogan le falta todavía
bastante y no sé si le va a alcanzar para poder ser lo que pretende, ¿eh? Bueno, está ocupando un rol en la mesa y tiene muchos intereses. Por cierto, que también cumple un rol fundamental en Venezuela, porque le da oxígeno al régimen cada vez que se lo piden y cuando no se lo piden también, porque están invirtiendo fondos en Venezuela y poco le importa lo que está ocurriendo con el pueblo venezolano, al igual que poco le importa también lo que ocurrió con los ucranianos. Esto es un asunto de intereses, la geopolítica es intereses y tristemente no son personas o derechos humanos. Guillermo, quiero agradecerte por haber estado una vez más con nosotros. No, un beso grande, Meibor, siempre un gusto. Muchas gracias por haber invitado y un saludo a tu audiencia. Un placer siempre tenerte con nosotros y ahora quiero despedirme porque hoy tenemos un vivo y en vivo en el que vamos a trabajar los temas de la USAID, los temas de la NET, los temas de las auditorías que se están haciendo en Estados Unidos y que tienen a tanta gente nerviosa. Nosotros lo vamos a tratar esta tarde. Nos despedimos hasta esa próxima emisión. Mil gracias a todos por haber estado con nosotros y, por supuesto, un gran saludo a aquellos que nos han acompañado desde el superchat de YouTube. Les quiero invitar nuevamente, si ustedes no se han suscrito a nuestro canal, por favor, háganlo y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Y también los quiero invitar para que formen parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades sin Filtros. Allí ustedes pueden ser parte de nuestros protagonistas que hacen posible la generación de contenidos. Recuerden, patreon.com/Venezuela Política Realidades sin Filtros para que estén con nosotros y también sean partes de nuestros contenidos en venezuelapolitica.info. Recuerden, activar la campanita de las notificaciones, dejar los comentarios, suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir con amigos, familiares y en las redes sociales si les gusta nuestro contenido. Nos vamos ahora, les pedimos que se mantengan con sentido común y pensamiento crítico. La realidad no es como la pintan algunos y nosotros estamos para romper esas narrativas. Nos vemos en la próxima y ahora nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.